bienvenidas. Nosotros somos un grupo de estudiantes de educación de la Universidad Metropolitana. El propósito de este video es dar a conocer conceptos, estrategias de aprendizajes, actividades, recursos y ejemplos con respecto a la enseñanza del área de las ciencias sociales en la educación primaria. Las ciencias sociales buscan que los estudiantes puedan fortalecer y consolidar su identidad venezolana, latinoamericana, caribeña y mundial desde un punto de vista geohistórico. También se busca que ellos valoren los personajes y los hechos históricos nacionales y globales. Empecemos con qué son las ciencias sociales. La palabra ciencia viene en latín de la palabra scientia, que está asociada con el verbo esire, es decir, saber, y esto quiere decir conocimiento. Por otra parte, la palabra sociales también deriva del latín de la palabra socius, que quiere decir sociedad. Entonces, etimológicamente hablando, la palabra quiere decir el estudio de la sociedad. Con esto se busca que el estudiante defienda los patrimonios culturales e históricos, comprenda las nociones temporales y espaciales y sepa representar los espacios geográficos desde un punto de interrelación entre el humano y el medio físico. Las ciencias sociales son necesarias ya que con estas se da cuenta de los fenómenos de la sociedad, su cultura, su historia, su manera de pensar, su manera de tomar acción y su dialéctica. Seguidamente tenemos las estrategias didácticas para enseñar las ciencias sociales. Decimos que es una metodología de enseñanza y aprendizaje, como lo es la interacción, la cooperación y la participación. Los métodos que podemos utilizar para esta enseñanza pautan una determinada manera de proceder en el aula, como lo es organizar, orientar y hacer preguntas sobre el tema que queremos dar. También los ejercicios, las explicaciones y la gestión dentro de un aula. También podemos decir que las estrategias didácticas que puede utilizar un docente en el aula pueden ser la lectura, la crítica y el juego. Asimismo, tenemos otros aprendizajes que pueden ser de representación, como lo es el mapa mental y el mapa conceptual. Para culminar con las estrategias didácticas para la enseñanza de las ciencias sociales, te dejo algunos tips, como lo es: debes explicar a los niños antes sobre el tema que vas a dar. También es importante que las actividades sean divertidas, sean dinámicas, para que los niños puedan tener un aprendizaje significativo del mismo. Hola, yo les voy a hablar de algunas actividades que podemos incluir en las planificaciones para el área de las ciencias sociales. La primera es un árbol de sentido. Con base en un documento propuesto, vamos a subdividir en grupos, en pequeños equipos, y vamos a hacer la estructura de un árbol. En las raíces del árbol vamos a colocar la información de un documento que es indispensable para entender el resto del texto. En el tronco, los elementos o conceptos más repetidos por el autor. En las hojas vamos a hacer un parafraseo de los 10 elementos más importantes del texto que son suficientes para entenderlo. En las flores vamos a enunciar las conclusiones a las cuales llega el autor, y en el abono los conceptos que se deben entender previamente para poder entender correctamente el texto. El siguiente es una actividad que se llama 5 botellas para un genio. Me parece súper interesante porque se trata de un genio que perdió su botella mágica en un grupo de botellas de diferentes colores. Para saber cuál es la botella mágica, debe clasificar la información con respecto al color de las botellas, y la que quede vacía pues será la botella mágica. En la botella amarilla, solo informaciones que precisan asuntos espaciales o temporales. No se justifican y se escriben literalmente. En la botella azul, contenido didáctico, y este se debe citar. En la botella verde, datos insólitos, dignos de recordar y que sirven como fundamento para una didáctica del tiempo y espacio. Y en la botella dorada, toda la información que no se puede agrupar en alguna de estas otras botellas. El siguiente es una actividad de reconceptualización. De acuerdo a una lectura de 3 documentos propuestos, vamos a responder estas preguntas conceptuales. ¿Cuáles son las nociones, categorías o conceptos que son recurrentes en los 3 conceptos? Es decir, las definiciones que son válidas para entender los 3 documentos. La segunda es qué nociones, categorías o conceptos son de estricto uso en cada concepto y no pueden ser aplicados en alguno diferente. La tercera pregunta es qué papel desempeñan los ejemplos en la definición del concepto, es decir, si son ilustrativos, argumentativos
o accesorios. Para concluir, entendemos que la materia de ciencias sociales es fundamental para los estudiantes de la educación primaria. Tal cual como explica mi compañera, es el estudio de la sociedad venezolana, latinoamericana y caribeña, en la cual busca defender el patrimonio cultural e histórico. Su finalidad es que el estudiante pueda comprender los hechos ocurridos en la sociedad entendiendo bien la línea de tiempo. También, como hemos explicado, existe una gran variedad de actividades muy creativas en la cual los niños pueden procesar de manera fácil y divertida los fenómenos ocurridos a lo largo de todo este tiempo en el país y en el continente.